Soy Star-Lord, Star Wars XQ capítulo 36. C-36 El poder de Yoda. Después del accidente de la nave, la tensión se extendió como una espesa niebla, mientras se producía un enfrentamiento silencioso entre los Jedi y los invasores. Al lado del gran maestro Yoda, Peter estaba clavado en el suelo, con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se desarrollaba ante él. Dos miembros de la Orden Negra, los hijos de Thanos, un equipo de élite compuesto por individuos poderosos que usaban sus habilidades para servir a su padre adoptivo. Peter ni siquiera tuvo tiempo de registrar la llegada de la infantil Gamora, con la mirada fija en las dos potencias que tenía delante. Pero la cosa no quedó ahí. Desde los restos del barco, siguiendo poco después a los hijos del titán loco, un mar de alienígenas humanoides parecidos a insectos, soldados Chitauri, surgieron hacia adelante, blandiendo sus armas. Inserte una foto de Chitauri aquí. Por suerte, así como aparecieron los Chitauri, también lo hicieron los Jedi. Desde la entrada del templo, emergió una legión de guardias vestidos de blanco, formados alrededor de Peter, Yoda, Nebula y Goku. Sus sables de luz amarillos proyectaban un brillo brillante, formando un marcado contraste con las oscuras y monstruosas criaturas frente a ellos. Al ver esto, Peter comenzó a sentirse mejor acerca de sus posibilidades, pero aún tendremos que lidiar con dos miembros de la Orden Negra. Miró a Corvus y Próxima, la aprensión y un poco de miedo comenzaron a surgir en él. Peter miró a Yoda y puso todas sus esperanzas en los hombros de su pequeño maestro, sabiendo que esta batalla sería mucho más difícil que su encuentro con Ronan, quien probablemente pueda ser considerado un insignificante a los ojos de la Orden Negra. En medio de este creciente conflicto, Nebula y Gamora compartieron un momento, sus intensas miradas entrelazadas en medio del caos, una tormenta de emociones arremolinándose entre ellas. Gamora, ignorando los ejércitos que se estaban formando y la creciente tensión, dio un paso adelante. Nebulosa, comenzó, su voz más suave de lo habitual, pensé que nunca volvería a verte. Sí, bueno, esperaba no volver a verte nunca más, pero no todos podemos conseguir lo que queremos, respondió Nebula con dureza. Gamora se estremeció. Está bien, puede que me lo mereciera, ¿puede tener? Preguntó Nebula, con el ceño levantado en señal de interrogación. Está bien, definitivamente me lo merecía, admitió Gamora, con un ceño triste estropeando su rostro. Mira, lo siento mucho por, Nebula no pudo evitar gruñir, interrumpiendo a su hermana, y su voz se elevó lentamente. ¿Por qué estás aquí? Solo quiero vivir mi vida en paz. No puedes simplemente dejarme en paz. ¿Sabes que no podemos hacer eso?, respondió Gamora negativamente. Padre ordenó que te traigamos de regreso. No podemos simplemente irnos sin ti. Solo regresa con nosotros y nadie saldrá lastimado, lo prometo. Su súplica fue sincera, en marcado contraste con la frialdad que había definido su relación durante años. Mirando a sus compañeros sedientos de sangre, Gamora continuó. No quieres que tus amigos mueran, ¿verdad? Vámonos a casa antes de que esto empeore de lo que ya está. Nebula, visiblemente desgarrada, lanzó una mirada sospechosa de Gamora. ¿Hogar? Ella se burló. Preferiría morir antes que volver a acercarme a ese infierno. La angustia en su voz era evidente, resultado de años de dificultades. Fue entonces cuando Peter intervino, su voz firme y tranquilizadora. Nebulosa, no tienes que ir a ningún lugar que no quieras. Nosotros te protegeremos. Dijo mientras se giraba para mirar a Yoda. No es así. Inmediatamente, el pequeño gran maestro golpeó con su bastón el suelo de piedra. Te protegerán, los Jedi lo harán, En respuesta, los guardias Jedi no ofrecieron palabras, pero sus acciones lo decían todo. En un acuerdo silencioso pero claro, apretaron con más fuerza sus sables de luz, la fuerza irradiaba de ellos en ondas. El zumbido de sus espadas llenó el aire, una resonante promesa de protección. Dieron un paso adelante, un sólido muro de resolución y coraje, su alineación y preparación para la batalla clara en sus posturas firmes y expresiones concentradas. Pero a pesar de la seguridad de Peter y los Jedi, la resolución de Nebula flaqueó al considerar las posibles consecuencias de su negativa. Corvus Glaive y Próxima Midnight, ambos formidables maníacos, estaban listos para desatar la muerte si ella se resistía. La idea de que algo así les sucediera a los Jedi pesaba mucho sobre ella, una carga que no estaba segura de estar dispuesta a soportar. Justo cuando Nebula estaba a punto de ceder y entregarse, la voz burlona de Próxima le chirrió los oídos. Oh, querida Nebula, veo que sigues siendo tan ingenua como siempre. ¿Pensaste que Gamora de repente cambió de opinión? Su risa cruel resonó, atrayendo los ojos hacia ella. Por supuesto que no.
Ella simplemente está aquí para recuperar su saco de boxeo. Desde que desapareciste, he asumido tu papel como su compañero de entrenamiento. Y he saboreado cada momento. Se jactó Próxima, con un orgullo retorcido en su voz. La mirada de Nebula se dirigió a Gamora, notando ahora la forma en que la postura de su hermana se puso rígida, la verdad inconfundible en sus ojos. Una repentina comprensión la golpeó. Los moretones y cortes que adornaban el cuerpo de Gamora, que inicialmente se suponía que eran el resultado del accidente, contaban una historia diferente tras una inspección más cercana. Se estaban curando, lo que sugiere que no eran tan recientes. El corazón de Nebula se hundió cuando las piezas encajaron en su lugar. Gamora, siempre vencedora en sus combates de sparring, ahora se enfrentaba a un oponente nuevo y más poderoso. Y ahora, quería que Nebula regresara no por amor fraternal, como parecía retratar, sino por el deseo de escapar de las palizas de Próxima. Darme cuenta fue un trago amargo. Los ojos de Nebula se endurecieron cuando miró a Gamora, su voz mezclada con un nuevo desafío. «No te importo en absoluto, ¿verdad?», preguntó, aunque sonó más como una acusación. Los ojos de Gamora se abrieron, la verdad de las palabras de Nebula golpeando demasiado cerca de casa. De hecho, se había cansado de enfrentarse a un oponente más fuerte y cruel, y esperaba volver a enfrentarse a Nebula, pero también quería recuperar a su hermana. Cuando Nebula desapareció, empezó a darse cuenta de cuánto descuidaba su relación. Esta comprensión me trajo un profundo arrepentimiento y un anhelo de redención. Gamora comprendió ahora, más que nunca, que las batallas que libraron entre sí bajo la atenta mirada de su padre les habían robado la oportunidad de ser verdaderamente hermanas. Ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de recuperar lo que habían perdido. Una oportunidad de construir un vínculo genuino una vez más. No, sé que es difícil creerme, pero realmente no es así, lo juro. Gamora lo negó, pero su hermana no pareció creerle. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora brillaban con una tristeza no expresada. Peter frunció el ceño al sentir cuán desconsolados parecían estar tanto Gamora como Nebula por esto. Si sobrevivimos a esto, intentaré ayudarlas de alguna manera, pensó, sintiéndose mal por las hermanas. Tienes razón, no te creo, admitió Nebula, su voz apenas era más que un susurro mientras tomaba su decisión, mirando a Peter. Pero tampoco puedo dejar que los mates a todos. Peter dio un paso adelante, su habitual comportamiento juguetón se vio ensombrecido por la gravedad de la situación. Hola, Nebula, comenzó con voz seria, pero reconfortante. Tenemos esto, ¿de acuerdo? No hagas nada precipitado. Somos más duros de lo que parecemos, especialmente Yoda. No tienes que sacrificarte por nosotros. Nebula hizo una pausa, su fachada estoica se desmoronó por un momento mientras miraba a Peter a los ojos. Sí, lo creo, sonrió con tristeza, su voz mezclada con una mezcla de determinación y angustia. Dio un paso vacilante hacia Peter, como para ofrecerle un último adiós. Pero antes de que pudieran intercambiarse más palabras, la risa áspera de Corvus Glaive atravesó el momento sombrío, su diversión le heló los huesos. «Oh, qué pintoresco», se burló, su cruel mirada recorriendo al grupo. «Pero no pretendamos que esto cambie nada. Has hecho tu elección, sí, pero nosotros, nunca acordamos perdonarles la vida». La sangre desapareció del rostro de Nebula cuando la intención de Corvus se hizo clara. La esperanza de que su sacrificio pudiera salvar a sus nuevos amigos se desvaneció en un instante. Gamora, parada frente a su hermana, se volvió hacia sus hermanos mayores. ¿No podemos simplemente tomarla e irnos? Nuestro barco ya está bastante dañado. Deberíamos irnos antes de que alguien más aparezca, argumentó. Corvus se volvió hacia Gamora, con expresión de fingida sorpresa. Querida, ¿desde cuándo decides lo que hacemos? Pareces olvidar tu lugar. Las órdenes de mi padre eran claras y no incluían perdonar a nadie aquí. El desafío en los ojos de Gamora no flaqueó, pero darse cuenta de que ella era incapaz de cambiar su destino fue un trago amargo. Peter se paró frente a Nebula y su sable de luz se encendió en su mano. No iba a dejar que te la llevaras de todos modos, así que esto me funciona, declaró, con voz firme, aunque su corazón se aceleró con miedo y anticipación. El maestro Yoda, en silencio hasta ahora, asintió. Listos, los Jedi lo están. Debemos proteger a los inocentes. Lucharemos, lo haremos. Dijo, acercándose a Peter mientras su sable caía en su mano, encendiéndose con una luz esmeralda. Los guardias Jedi, sintiendo la inminente batalla, se reposicionaron, con sus sables de luz listos.
El aire estaba cargado con la fuerza de su resolución colectiva, un marcado contraste con las oscuras intenciones de sus adversarios. Peter respiró hondo y se paró hombro con el Jedi. Dios, espero no estar sobreestimando lo fuerte que es Yoda, pensó, su mente se calmó mientras se resignaba a lo que estaba por venir. Sin embargo, sin importar las probabilidades, permanecerían unidos y lucharían por lo que era correcto. Frente a ellos, Corvus y Próxima estaban de pie con gracia depredadora, sus armas brillando a la luz del sol poniente. Su mirada se fijó en sus oponentes, su intención era clara y letal. Los soldados Chitauri, una masa hirviente de malicia alienígena, se prepararon detrás de sus formidables comandantes, y su número superaba con creces a los Jedi. El primer movimiento fue casi imperceptible, un simple cambio de peso, pero puso en movimiento la cascada. Con las armas preparadas, tanto Corvus como Próxima saltaron hacia adelante con gracia letal, sus movimientos se volvieron borrosos mientras apuntaban a atacar el corazón de su oposición. Sin embargo, lo que vino después quedaría grabado para siempre en la mente de quienes fueron testigos de ello. El maestro Yoda, el epítome de la serenidad en medio del caos, simplemente extendió una mano con los dedos extendidos en un gesto de resolución inquebrantable. El aire a su alrededor pareció condensarse, una distorsión visible recorrió la atmósfera como si la realidad misma se doblegara a la voluntad de la fuerza. Y luego, con un poder que contradecía su pequeña estatura, Yoda desató una ola de energía telequinética tan potente que parecía como si la esencia misma de la fuerza hubiera sido aprovechada y dirigida con una precisión que era a la vez impresionante y aterradora. Corvus y Próxima, tomados con la guardia baja, se vieron repentina y violentamente repelidos. Fue como si hubieran sido golpeados por un meteorito invisible, una fuerza invisible de tal magnitud que los envió hacia atrás con una fuerza explosiva. El sonido de sus cuerpos contorsionándose y crujiendo llenó el aire mientras se lanzaban hacia atrás, impactando el casco metálico de su nave con un estallido similar al de un trueno. En medio del repentino silencio que siguió, Peter se quedó boquiabierto y con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras los veía desaparecer entre los restos de su barco, dejando enormes agujeros en el casco. Recuperándose de su sorpresa inicial, Peter no pudo evitar dejar escapar un silbido bajo, con admiración y alivio mezclándose en su voz. «Maldita sea», murmuró. A su lado, Yoda sonrió y su mirada se volvió hacia su sorprendido Padawan. «Impresionado, ¿verdad?», preguntó, disfrutando de la mirada tonta en el rostro de su alumno. Peter no pudo evitar burlarse mientras respondía, imitando a su maestro. «Presumido, ¿lo eres, HMM?». A su alrededor, los guardias Jedi se enfrentaron a los Chitauri, quienes se indignaron por el repentino ataque a sus comandantes. Los sables de luz amarillos de los Jedi cortaron el aire, abriendo caminos de luz a través del enjambre malévolo que descendía sobre ellos. Mientras tanto, Nebula y Gamora chocaron con intensa ferocidad. Cada golpe, cada bloque, estaba imbuido del peso de su pasado compartido, una danza de dolor y poder. «No tienes que hacer esto, Nebula», gritó Gamora, con la voz tensa por la emoción mientras bloqueaba una patada particularmente cruel. La respuesta de Nebula fue una mueca de dolor, sus ojos traicionaron la agitación interior. «Cállate. Deja de fingir que te importa», dijo, justo antes de lanzarse hacia su hermana. Cuando la batalla comenzó a su alrededor, el comportamiento bromista de Peter y Yoda de repente se volvió serio cuando su atención se centró en el barco estrellado, viendo cómo dos figuras de aspecto muy enojados salían corriendo. Las consecuencias de la demostración de poder del maestro Yoda flotaron en el aire, un testimonio silencioso de la fuerza ejercida por un gran maestro Jedi en su apogeo de poder. Incluso ahora, Peter todavía apenas podía creer lo que acababa de presenciar. Me pregunto cómo le iría a Yoda contra Thanos. Sin embargo, el breve momento de asombro se hizo añicos cuando Corvus Glaive y Próxima Midnight emergieron de los restos de su nave, con los ojos brillando con furia y venganza. Corvus, con su lanza brillando con una luz malévola, miró fijamente a Yoda, con un voto silencioso de retribución en su mirada. Próxima, espada en mano, dirigió su intención mortal hacia Peter, y el filo de su arma prometía un final rápido. «¿Por qué me mira así?», preguntó en voz alta, señalando en broma al pequeño alienígena verde que estaba a su lado. «Fue él quien los envió a volar, no yo. Ni siquiera conozco a este tipo, nos conocimos hace unos minutos», el conde Dooku, un espectador que fue arrojado a este lío sin tener idea de lo que estaba sucediendo, se burló del comportamiento de Peter, la manera Jedi que recuerdo con tanto cariño. Rápido para dejar de lado a sus propios camaradas. Veo que algunas tradiciones nunca mueren.
Peter puso los ojos en blanco y rápidamente respondió. Estoy seguro de que sabrías todo acerca de cómo dejar de lado a tus camaradas, replicó, y su comportamiento de broma desapareció. Con un aire de desdén apenas disimulado, Dooku se gira hacia Yoda, ignorando a Peter una vez más. Creo que dejaré esto, señala la caótica batalla que se desarrolla a su alrededor, un desastre en tus capaces manos. Con una mirada final y desdeñosa entre Peter y su antiguo mentor, Dooku gira sobre sus talones y se aleja, la viva imagen de la indiferencia, sin querer mover un dedo en apoyo de la Orden Jedi. Peter lo ve irse, luego mira a Yoda, su expresión es una mezcla de desdén y desprecio. Entonces, ¿ese tipo también solía ser tu alumno, eh? Preguntó, con una clara desaprobación en su voz. ¿En qué crees que te equivocaste? ¿O siempre fue un imbécil tan cobarde? Momentáneamente perturbado por la dura partida de su antiguo alumno, Yoda se centra en la amenaza inmediata. Nos ocuparemos de mi alumno descarriado más tarde, lo haremos, afirma, volviéndose para enfrentar a sus adversarios con una resolución tranquila. Primero, debemos ocuparnos de ellos. Peter asiente, entendiendo que no tuvieron mucho tiempo para hablar. Pero tú también lo notaste, ¿verdad? Pregunta, señalando con la cabeza hacia la figura de Dooku que se aleja. Yoda mira a su discípulo en retirada, un ceño fruncido estropea su rostro generalmente sereno mientras recuerda la pizca de ira que liberó. Sí, es preocupante. Pero primero, debemos ocuparnos de lo que tenemos delante. Antes de que se pudiera decir más, Próxima, con un gruñido de impaciencia, se lanza hacia adelante y su espada corta el aire con una precisión mortal. Basta de dilaciones. Ella grita, su voz es penetrante. Cordus, sin un latido detrás, lo sigue con su lanza, la punta brillando siniestramente. La abrupta agresión no dejó lugar a más discusiones cuando tanto Peter como Yoda se pusieron serios, agarrando con fuerza sus sables de luz mientras la fuerza fluía a través de ellos, fortaleciendo sus cuerpos. El suelo pareció temblar bajo los pies de Próxima y Corvus mientras cargaban hacia adelante, su velocidad y ferocidad eran borrosas para cualquiera que los observara. Peter se preparó, su sable láser zumbando peligrosamente cuando Próxima apareció ante él, su espada cortando hacia abajo. ¡Cuaj! Pero Peter se apresuró a bloquear, sus músculos se tensaron mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba bajo la fuerza de su golpe. El choque fue atronador, una sinfonía de chispas y poder. Peter, a pesar de su entrenamiento y habilidades, se encontró luchando por mantenerse al día con el implacable asalto de Próxima. Su habilidad con la espada era impecable, cada golpe era una danza mortal que apenas lograba parar o esquivar. Mientras tanto, el duelo de Yoda con Corvus fue todo lo contrario. A pesar de la formidable fuerza y velocidad de su oponente, Yoda estaba relajado y despreocupado, moviéndose con una agilidad y precisión que parecía doblar el tejido mismo del espacio a su alrededor. Los ataques de Cordus, aunque feroces e inflexibles, fueron recibidos por la espada tranquila e inquebrantable del gran maestro Jedi. Hasta que finalmente, Yoda pasó a la ofensiva, abrumando a su oponente con una andanada de golpes que lo hicieron tambalearse hacia atrás. Mientras tanto, el intento del conde Dooku de distanciarse de la batalla resultó inútil. El choque circundante entre los Jedi y los Chitauri, que antes era un mero telón de fondo de su partida, rápidamente se convirtió en un obstáculo cuando los soldados alienígenas, confundiéndolo con un aliado de los Jedi, comenzaron a pulular en su dirección. Con un suspiro resignado y frustrado, Dooku extendió la mano y llamó a uno de los sables de luz de los guardias Jedi fallecidos, su hoja se encendió tan pronto como cayó en su mano, cortando bruscamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los Chitauri, que no estaban preparados para la fuerza y habilidad del antiguo maestro Jedi, se vieron superados. Dooku se movía con una gracia y eficiencia aterradora en su precisión, cada movimiento de su sable láser masacraba a múltiples adversarios. Los Jedi que estaban cerca, presenciando esta inesperada intervención, intercambiaron miradas de confusión e incredulidad. Dooku, conocido por ellos solo como un traidor a su orden, ahora luchó junto a ellos, derribando a sus adversarios con una gracia mortal. Y a medida que Dooku se abrió paso entre las filas de los Chitauri, su camino inevitablemente lo llevó más lejos del epicentro del conflicto. Después de todo, no tenía intención de ayudar más que esto, cuando Dooku se vio obligado a unirse a la batalla, el choque entre Nebula y Gamora se intensificó. Las hermanas, desprovistas de armas, tuvieron que confiar en su destreza y habilidad física en bruto, y cada movimiento era un reflejo de su agitación interior. Gamora, con los músculos tensos, se lanzó hacia Nebula con un rugido feroz.
sus ataques se topaban con el sonido de crujidos repugnantes, cada golpe hacía eco del dolor de los años perdidos y de las batallas libradas no solo entre sí, sino también contra el destino que se les impuso. Nebulosa. Sabes que esto no tiene sentido. Gritó Gamora mientras esquivaba un golpe despiadado. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Nebula escupió en respuesta, su voz mezclada con desprecio mientras conectó un brutal gancho que hizo tambalear a Gamora. No eres diferente a él. Sus gritos llenaron el vacío, llenos de rabia y arrepentimiento. Con cada intercambio, las hermanas desataban un torrente de agravios, y sus palabras eran tan afiladas como cualquier espada. Siempre fuiste su favorito. Acusó Nebula, con la voz quebrada al recordar las innumerables veces que había quedado a la sombra de los logros de Gamora. ¿Y crees que yo quería eso? Replicó Gamora, su propio dolor afloraba con cada palabra. Solo estaba tratando de sobrevivir, Nebula. Justo como tú. ¿Y por qué crees que me fui? La voz de Nebula tembló mientras forzaba las palabras, su puño chocó con el rostro de Gamora. Cada día con él, con todos ustedes, me estaba matando. No sabes lo que es ser odiado, sentir como si fuera solo algo que él puede romper y reconstruir como quiera. Gamora escupió una bocanada de sangre y su mirada se encontró con la de Nebula. El desafío que una vez había brillado en sus ojos fue reemplazado ahora por una creciente comprensión de la profundidad del sufrimiento de su hermana. Cada victoria que tuviste, cada momento en que fuiste el favorito, me costó pedazo tras pedazo de mi carne y sangre. Gritó Nebula, su puño mecánico golpeó una vez más el rostro de su atónita hermana. Me usó como sujeto de prueba. Cada vez que fallaba, cada vez que no era lo suficientemente bueno, era otra mejora, otra parte de mí reemplazada. ¿Y dónde estabas tú? Gritó Nebula, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Dónde estabas mientras me torturaba? Llamé tu nombre durante horas. Rogué por mi hermana una y otra vez, pero ¿dónde estabas? El aire flotaba cargado con la confesión de Nebula, su voz era una mezcla de amargura y anhelo. Los ojos de Gamora se llenaron de lágrimas, la gravedad del sufrimiento de Nebula atravesó los muros que había construido alrededor de su corazón. Yo, lo siento mucho, Nebula, se disculpó Gamora, su voz apenas un susurro, cargada por la comprensión del dolor de su hermana y su papel en él. Nebula, con la respiración entrecortada y entrecortada por la pelea, se detuvo por un momento, con la mirada fija en la de Gamora. El campo de batalla a su alrededor pareció desvanecerse en el silencio, esperando su respuesta. El momento se alargó, lleno de la posibilidad de perdón, de un nuevo comienzo. Pero entonces, el aire cambió, el peso de años de dolor y traición presionó una vez más. La expresión de Nebula se endureció, el breve destello de conexión dio paso al frío y familiar muro de resentimiento. Es demasiado tarde para lamentarse, Gamora, dijo Nebula, su voz mezclada con una amargura que atravesó el breve silencio. Su mano se cerró en un puño y la tensión de su cuerpo se enroscó como un resorte. Antes de que Gamora pudiera reaccionar, el puño de Nebula conectó con su rostro una vez más, una manifestación física del dolor y la ira que había entre ellos. El impacto hizo que Gamora tropezara hacia atrás, su rostro goteaba sangre cuando se abrió un corte sobre su ojo. La batalla continuó, sus cuerpos magullados y maltratados, una manifestación física de las cicatrices emocionales que llevaban. La intensidad de su lucha los llevó al borde del agotamiento, cada movimiento más lento, más laborioso que el anterior. Sus golpes que alguna vez fueron poderosos ahora apenas tenían la fuerza para hacer retroceder al otro. Cuando se intercambiaron los golpes finales, el aire a su alrededor pareció calmarse, el único sonido era el de su respiración agitada y el suave golpe de sus puños. Y luego, como por un acuerdo tácito, su ira se disipó, sus cuerpos dieron paso al cansancio y al dolor que habían ido acumulando. En un último esfuerzo simultáneo, Nebula y Gamora se lanzaron el uno contra el otro, solo para colapsar en el suelo, inconscientes, con el peso de sus quejas aún flotando en el aire. De vuelta en el centro de la batalla, Peter y Yoda se encontraron atrapados en una danza de la muerte con Corvus y Próxima. Cada pelea era completamente opuesta a la otra, ya que Peter permaneció a la defensiva, apenas sobreviviendo a cada choque, mientras que cada movimiento de Yoda parecía abrumar a su oponente, haciéndolo parecer bastante fácil. La espada de Próxima, rápida y despiadada, buscó encontrar una grieta en las defensas de Peter. Pero, impulsado por una combinación de miedo, adrenalina y determinación, la mantuvo a raya, su sable láser moviéndose en arcos que reflejaban la desesperación y la esperanza que lo impulsaban. Deja de ejecutar, pequeño insecto.
Gritó mientras blandía su espada, con una sonrisa maníaca en su rostro. Yoda, frente a Cordus, era un torbellino de movimiento. A pesar de la disparidad en sus tamaños, la agilidad y el dominio de la fuerza del maestro Jedi lo convirtieron en un adversario formidable. La lanza de Cordus, normalmente letal en su precisión, se movía constantemente para bloquear los rápidos y continuos ataques de Yoda. «Estás desacelerando», comentó Yoda, lo que solo pareció enfurecer a su oponente. Y con un movimiento fluido, Yoda aprovechó una fugaz brecha en la defensa de Cordus. Con un rápido arco de su sable láser, cortó la mano de Cordus, enviando la lanza al suelo. Al instante, el campo de batalla quedó en silencio por un instante, el significado del momento flotaba pesadamente en el aire. Encerrado en un choque con su oponente, Peter vio su oportunidad. La lanza, el arma preferida de Cordus, yacía en el suelo, con su dueño desarmado y tambaleándose por la pérdida. Con la única atención de Próxima en él, Peter aprovechó el momento. Aprovechando su habilidad más poderosa, Peter discretamente extendió su mano hacia la lanza caída. La lanza resonó contra el suelo como si estuviera atrapada en un agarre invisible antes de dispararse por el aire hacia su objetivo, guiada por su voluntad. Próxima, sorprendida por esta maniobra inesperada, apenas tuvo tiempo de darse cuenta del peligro. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La lanza, impulsada por el tirón telequinético de Peter, encontró su objetivo y la empaló por detrás. La fuerza del impacto le quitó el aliento de los pulmones, una expresión de conmoción y traición grabó sus rasgos mientras avanzaba tambaleándose, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de su muerte inminente. Peter respiró unas cuantas veces antes de levantar el dedo medio. «Que te jodan, respiraciones pesadas tú, perra fea». Mientras Próxima colapsaba, la sangre acumulándose alrededor de su cuerpo rígido, los ojos de Corvus se abrieron alarmados. «Próxima». El otrora caótico campo de batalla pareció congelarse por un momento cuando la mirada de Corvus se desvió hacia la forma caída y ensangrentada de Próxima, sus ojos se abrieron cuando vio su propia lanza sobresaliendo de su espalda. El silencio era pesado, cargado con una inminente tormenta de emociones mientras él corría a su lado, cada uno de sus movimientos mostraba la confusión interior. Peter, de pie junto al cuerpo, con el sable láser todavía en la mano, observó cómo se desarrollaba la escena. La pelea lo había agotado, el sudor y la suciedad marcaban sus rasgos. Corvus se arrodilló junto a Próxima y la mano que le quedaba se extendió para acariciar suavemente su rostro, una acción tan tierna y amorosa, completamente opuesta a su comportamiento malicioso inicial. Próxima, su voz era un susurro, una mezcla de incredulidad y angustia, como si hablar más alto pudiera confirmar la verdad irreversible de su muerte. En ese momento, la profundidad de su relación quedó al descubierto, una conexión forjada no por sangre sino por elección, y su lealtad mutua trascendía los títulos que les había otorgado su padre, Thanos. Aunque se llamaban a sí mismos hijos de Thanos, en realidad no estaban relacionados de ninguna manera o fiel. Su vínculo era de elección, una conexión profunda e íntima que trascendía su lealtad a su padre, el Señor de la Guerra. En otras palabras, eran amantes y su historia de amor, por retorcida y enredada que haya sido, estaba llena de momentos tiernos y pasión carnal, pero hoy había llegado a un final repentino y horrible. Mientras las manos de Cordus, tan frecuentemente utilizadas para infligir dolor y sufrimiento, ahora acunaban el rostro de Próxima con una dulzura que contradecía su temible reputación, a su alrededor, la batalla parecía contener la respiración, incluso los vientos se detenían en respeto por el momento de dolor. Los ojos de Próxima, una vez llenos de la ferocidad de un guerrero, ahora miraban vacíamente al cielo, su última expresión era de conmoción y traición. Peter, con su determinación firme y la adrenalina aún subiendo, experimentó un fugaz momento de malestar. Él no había iniciado este conflicto y no se arrepiente de sus acciones. Sin embargo, ver el rostro alienígena de Corvus retorcido por el dolor fue ciertamente inquietante. Al presenciar esta escena, Peter llegó a comprender que incluso los individuos atroces y malvados, como los devotos secuaces de Thanos, no están exentos de relaciones personales. Existen personas en sus vidas, tal vez familiares o amigos, que, a pesar de todo, sentirían el impacto de su pérdida y llorarían su ausencia. Afortunadamente, ambos son basura, así que no tengo que sentirme tan mal, concluyó Peter. De repente, el aire a su alrededor se tensó, un cambio palpable en la energía cuando la tristeza de Corvus rápidamente se convirtió en furia. Sus ojos, alzándose de la forma inmóvil de Próxima, se fijaron en Peter con una intensidad que prometía retribución.
La atmósfera crepitaba con su ira, el suelo debajo de él parecía temblar en anticipación de su venganza. Peter, consciente del peligro inminente, apretó su sable de luz, preparándose para el avance de Corvus. ¿Qué tal si terminamos con esto antes de que alguien más salga lastimado? Simplemente ríndete, sugirió con firmeza, enviando una rápida mirada hacia Yoda, pidiendo sutilmente refuerzos, pero su postura demostraba que estaba preparado para mantenerse firme. Sin embargo, Corvus no respondió y su furia aumentaba con cada segundo que pasaba. Esta ya no era solo una batalla entre enemigos. No, fue una venganza profundamente personal que nació de las cenizas de un amante caído. Yoda, que había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente, con expresión sombría. El gran maestro Jedi entendió el ciclo de violencia que se estaba desarrollando, el dolor de la pérdida alimentando el fuego de la ira y la venganza. Corvus, consumido por su dolor y rabia, miró hacia arriba, sin dejar de mirar a Peter. El aire a su alrededor parecía palpitar con su ira, un aura de amenaza emanando de su mismo ser. Su voz, cuando finalmente habló, estaba mezclada con una promesa venenosa. Pagarás por esto, con todo lo que tienes. Peter, aunque cansado, encontró la mirada de Corvus con una resistencia desafiante. Mira, lamento tu pérdida. Sé lo que es perder a alguien que amas, pero ¿qué pensaste que pasaría cuando viniste aquí tratando de asesinar a todos? Preguntó, pero no recibió respuesta. Solo una mirada fría y dura que prometía dolor y agonía. Peter continuó, dejando claro su punto. Si vas por ahí intentando matar gente, deberías esperar el mismo trato a cambio. Dijo, su voz no transmitía nada más que un realismo frío y lógico. O como dirían los Jedi. La energía que emitimos en la fuerza es la misma energía que regresa a nosotros, un reflejo de nuestras acciones e intenciones. Yoda absorbió las palabras de su Padawan, sintiendo una oleada de orgullo dentro de él. Después de todo, en situaciones como estas, es muy fácil permanecer indiferente y hostil hacia el enemigo, pero Peter resistió la tentación e incluso simpatizó con Corvus. Pero, lamentablemente, sus palabras no parecieron ayudar a aliviar la situación, la tensión solo pareció crecer, cuando Corvus, impulsado por una vorágine de dolor, furia y venganza, se puso de pie, cada uno de sus movimientos observado por aliados y adversarios por igual. Un repugnante chapoteo llenó el aire cuando Corvus usó la mano que le quedaba para sacar suavemente su lanza de la espalda de Próxima. Sus ojos afligidos, ahora vacíos por la promesa de retribución, encontraron a Peter con intenciones letales. Sin decirle una palabra más, se abalanzó hacia adelante, la lanza apuntaba directamente al corazón de Peter, su hoja aún brillaba con la sangre de su difunto amante. Pero antes de que el arma pudiera encontrar su objetivo, una figura verde emergió entre ellos a una velocidad asombrosa. Yoda, con su sable láser esmeralda cobrando vida, desvió la lanza con un movimiento rápido y preciso. Peter, aprovechando la oportunidad que le brindó la intervención de Yoda, rápidamente se unió a la refriega, posicionándose para flanquear a Corvus y agregar su propio sable de luz a la mezcla, presionando su ventaja numérica con ataques coordinados. Por un momento, Corvus quedó atrapado entre los dos, su lanza se movía en rápidos arcos para defenderse de los precisos golpes de Peter y el impredecible ataque de Yoda. Sin embargo, Corvus, impulsado por su rabia y tristeza, se esforzó hasta el límite. Con un poderoso empujón de su lanza, empujó a Yoda hacia atrás, creando el espacio suficiente para girar hacia Peter, el objetivo de su ardiente venganza. La lanza de Corvus, ahora apuntada con precisión mortal, cortó el aire hacia el corazón de Peter. Morir. No, estoy bien, respondió Peter y con un movimiento hábil, paró hacia la izquierda, el choque de metal y energía chisporroteó en la noche. Me gusta mi vida, así que tendré que pasar, pero Corvus fue implacable y giró rápidamente para apuntar su lanza en un amplio arco a la cabeza de Peter. Peter se agachó, sintiendo el silbido del aire cuando el arma falló por apenas unos centímetros, cortándose el cabello en el proceso. Aprovechando el momento, Peter contraatacó con un rápido corte hacia arriba dirigido a la sección media de su oponente. Corvus, anticipando el movimiento, dio un paso atrás, evitando por poco la espada. Pero mientras lo hacía, Yoda apareció a su lado como un espectro, su sable de luz cortando el aire hacia el brazo de Corvus. Corvus, reaccionando con sorprendente velocidad, logró esquivar el ataque de Yoda, pero no del todo. La espada de Yoda le rozó el brazo, dejando una línea de dolor abrasador a su paso. ¡Arg! Con un rugido de frustración, Corvus blandió su lanza hacia Yoda, con la intención de derribar al maestro Jedi con un solo y poderoso golpe. Pero Yoda no era un blanco fácil.
saltó alto en el aire, dio un salto mortal sobre la lanza y aterrizó con gracia detrás de Corvus. Y antes de que Corvus pudiera girarse para enfrentarlo, Peter estaba sobre él nuevamente, con su sable láser balanceándose en un corte horizontal preciso dirigido a las rodillas de Corvus. Corvus saltó hacia atrás, evadiendo el ataque de Peter, pero este movimiento lo puso directamente en el camino de Yoda una vez más. Con una velocidad sorprendente para su edad, Yoda se lanzó hacia Corvus, con su sable láser apuntando al costado expuesto del afligido amante. Corvus apenas levantó su lanza a tiempo para bloquear, y el impacto envió ondas de choque a través de su brazo. La batalla continuó, cada combatiente enfrascado en un ballet mortal de ataque y contraataque. Corvus luchó con la desesperación de una bestia salvaje acorralada, y su lanza era una extensión mortal de su voluntad. Pero contra la astucia de Peter y el dominio de la fuerza de Yoda, se encontró cada vez más a la defensiva. Peter, sintiendo una apertura, fintó un golpe hacia la cabeza de Corvus, provocando un bloqueo apresurado hacia arriba. Pero el movimiento fue una artimaña, que permitió a Yoda acercarse desapercibido. Con un movimiento fluido, el sable de luz de Yoda encontró su objetivo, cortando limpiamente las defensas de Corvus y cortándole el brazo a la altura del hombro. ¡Ah! El grito de agonía de Corvus fue interrumpido cuando Peter, ahora en perfecta sincronización con Yoda, asestó un golpe decisivo, su sable de luz cortó su otro brazo, causando que Corvus soltara su arma, completamente desarmado, tanto literal como figurativamente. Cuando Corvus cayó de rodillas, desarmado y derrotado, su mirada se volvió hacia la figura inmóvil de Próxima. Sabía que pronto la seguiría, sintiendo una extraña sensación de paz cuando Peter y Yoda aparecieron a su lado, con los sables de luz listos. Juntos, hundieron sus espadas en su pecho, el calor extremo cocinó su cuerpo de adentro hacia afuera. El campo de batalla, una vez caótico por el choque de voluntades y armas, cayó en un pesado silencio, interrumpido solo por los últimos y laboriosos alientos de Corvus. Cuando los sables de luz lo atravesaron, el rostro de Corvus se contrajo no de dolor, sino en una sonrisa grotesca. Con lo último de sus fuerzas, se rió en sus caras, un sonido a la vez escalofriante y siniestro. El titán loco, nos vengará, jadeó, con la sangre burbujeando en sus labios. Tu mundo, arderá, predijo, lo único que lamentaba era no estar allí para verlo suceder. Con esas últimas palabras, la luz se desvaneció de los ojos de Corvus Glaive, su cuerpo quedó inerte al caer al suelo. Y simultáneamente, los guardias Jedi acabaron con los últimos Chitauri, llevando el caótico campo de batalla a un estado de paz. Peter y Yoda desactivaron sus sables de luz, el peso de la moribunda profecía de Corvus flotando en el aire. Intercambiaron una mirada, un sentimiento silencioso y premonitorio compartido entre ellos. Quizás debería dejar a los Jedi antes de lo que planeé inicialmente. Pensó Peter, listo para escapar en una hora si eso significaba evitar la ira de Thanos. Después de la feroz batalla en Coruscant, el aire que alguna vez fue vibrante estaba cargado con el olor a metal carbonizado, sangre y la corriente subyacente tanto de la victoria como de la pérdida. El templo Jedi, un faro de paz y justicia, había sido el escenario inesperado para un enfrentamiento que dejaría su huella en la historia de la galaxia. Peter estaba de pie en medio de las ruinas, su mirada recorriendo la escena con cansada diligencia. Cuando comenzó la limpieza, llegó la fuerza policial de la ciudad, demasiado tarde para ayudar en la batalla, pero no demasiado tarde para ayudar con la limpieza. Con precisión y una dedicación sombría, navegaron por el campo de batalla junto a los Jedi, documentando pruebas y reuniendo a los caídos. Sus preguntas eran metódicas y tenían como objetivo reconstruir los acontecimientos que condujeron al ataque. Aunque Peter y Yoda ofrecieron sus relatos, los detalles parecían casi increíbles, especialmente cuando explicaron el hecho de que todo se trataba de una niña de 12 años que se fugó. Después de todo, ¿qué tipo de maníaco enviaría un ejército homicida a la capital de la República Galáctica solo para recuperar a un niño fugitivo? Aparentemente, Thanos, y pensó Peter mientras transportaba los cuerpos inconscientes de Nebula y Gamora a la enfermería de los templos Jedi para recibir atención médica. Por supuesto, la noticia del ataque llegó al Senado con una velocidad alarmante, provocando oleadas de preocupación e indignación entre sus miembros. Se convocó una sesión de emergencia y las voces se alzaron no solo por el dolor por la pérdida de vidas sino también por el miedo a un enemigo desconocido lo suficientemente poderoso y descarado como para atacar el corazón de la Orden Jedi. Los pocos guardias Jedi que habían caído en defensa del templo fueron honrados y sus nombres se agregaron a la larga lista de héroes que habían dado sus vidas al servicio de una república pacífica.
Pero fue la Holonet la que llevó las noticias más allá de los pulidos pasillos del Senado y a los hogares de los ciudadanos de toda la galaxia. Las imágenes de la batalla, capturadas por drones de vigilancia y transeúntes, circularon con intensidad viral. Cada clip, cada imagen, sirvió como recordatorio de lo peligrosa que podría ser la galaxia, incluso en el corazón de la República. Los atacantes, todavía en gran medida sin identificar, se convirtieron en objeto de especulación y temor generalizados. Nadie sabía por qué habían atacado o cuál podría ser su final, pero la mayoría lo descartó como una especie de vendetta contra los Jedi. Hablando de los Jedi, mientras las imágenes de la batalla inundaban la Holonet, un cambio inesperado comenzó a arraigarse entre la población de la galaxia. Antes del ataque, la opinión pública sobre los Jedi había estado disminuyendo, significativamente influenciada por el elocuente discurso del conde Dooku que pintó a la Orden bajo una luz cuestionable. Sus palabras, persuasivas y llenas de convicción, habían sembrado semillas de duda y desconfianza, desafiando el papel y la autoridad de los Jedi dentro de la República. Sin embargo, el vídeo de los Jedi luchando contra invasores de aspecto espantoso, Peter y Yoda, en particular, enfrentándose valientemente a dos enemigos bastante aterradores comenzó a contrarrestar la narrativa del conde. Los ciudadanos observaron cómo los sables de luz chocaban contra el armamento avanzado de sus asaltantes, los Jedi moviéndose con gracia y poder, protegiendo tanto el templo como el planeta. Las imágenes resaltaron su valentía, su sacrificio y su determinación inquebrantable frente a dificultades abrumadoras. Posteriormente, a medida que las discusiones llenaron las secciones de comentarios, salas de chat y foros de la Holonet, surgió un cambio notable en el sentimiento público. Donde antes había escepticismo e incertidumbre, ahora había un creciente respeto y admiración por los Jedi. La gente comenzó a cuestionar la validez de las afirmaciones de Dooku, comparando sus palabras con las acciones de los Jedi que presenciaron en la pantalla. El marcado contraste entre las narrativas comenzó a desentrañar la imagen cuidadosamente construida que el conde tenía del Jedi. La aprobación pública de los Jedi, reforzada por la prueba visual de su heroísmo y dedicación, experimentó un resurgimiento significativo. Habían comenzado a surgir historias de actos individuales de valentía a lo largo de los años. De repente, todos los que alguna vez conocieron a un Jedi comenzaron a compartir sus encuentros. Historias de heroísmo, de curanderos atendiendo a los enfermos y heridos, y de los esfuerzos de la Orden por mantener la paz dentro y fuera de la República se volvieron comunes en toda la Holonet. Estas historias, compartidas de persona a persona, de planeta a planeta, sirvieron como una poderosa contranarrativa a las acusaciones de Dooku. Por supuesto, algunas personas tenían intenciones desagradables o interacciones desafortunadas con los Jedi, ya que una pequeña fracción de las historias no eran tan conmovedoras y edificantes como el resto, aunque lo bueno parecía superar con creces lo malo. Este resurgimiento de la aprobación no borró todas las dudas ni curó todas las heridas, pero marcó un punto de inflexión crucial. Las acciones de los Jedi en ese fatídico día en Coruscant se convirtieron en un rayo de esperanza para muchos, un recordatorio de los ideales y valores que durante mucho tiempo habían estado asociados con la Orden. Después de la batalla, mientras la galaxia buscaba darle sentido a la violencia y el miedo, la imagen de los Jedi como protectores de la paz y la justicia fue, para muchos, restaurada. Esta fe renovada en la Orden Jedi proporcionó una base muy necesaria para la unidad y la resiliencia en los tiempos inciertos que parecían venir. Mientras Coruscant y la República lidiaban con las consecuencias, Peter se encontró en una encrucijada. ¿Debería quedarme o debería irme? Sentado en la sala de espera afuera de la enfermería, donde tanto Nebula como Gamora estaban siendo tratados, la mente de Peter iba y venía. Necesito tomar una decisión, se instó en silencio, un hábito que adquirió cada vez que el peso de la decisión parecía demasiado pesado sobre sus hombros. La cuestión de quedarse con los Jedi o convertirse en polizón en la próxima nave que saliera de Coruscant lo había estado persiguiendo desde que el polvo se asentó en el campo de batalla. Podría empacar mis cosas e irme antes de que salga el sol, la idea era tentadora, una salida fácil que atraía a la parte de él que había pasado años atrapada en este mismo templo. Pero mientras reflexionaba sobre ello, otra voz, más profunda y firme, comenzó a contrarrestar su instinto de huir. Pero, ¿puedo realmente dejar a todos atrás? A Ayla, Yoda, Revan, Windu? Peter siempre había sido un solitario en ambas vidas, evitando hábilmente las conexiones con alguien fuera de su familia.
Sin embargo, mientras estaba en el templo Jedi, rodeado de personas que amaba y que a cambio lo cuidaban, huir parecía menos una opción y más como abandonar a sus seres queridos para morir solo. Thanos, el nombre por sí solo fue suficiente para enviar un escalofrío por su espalda. La ira del titán loco era legendaria, y con Nebula y Gamora aquí y las muertes de Próxima y Cordus, la retribución parecía cada vez más probable. Pero entonces sus pensamientos se dirigieron a Yoda. El gran maestro Jedi había demostrado una fuerza y una habilidad que iban más allá de lo que Peter había esperado de él. Quizás Yoda y el resto de los Jedi podrían tener una oportunidad, pensó Peter, especialmente si Thanos no tiene las piedras del infinito. Espera, ¿las gemas del infinito existen en este universo? Se preguntó, viéndolo como una probabilidad del 50% ya que se trata de dos universos separados chocados. Las probabilidades no eran sorprendentes, pero tampoco nulas. E incluso si él viene y perdemos, aún puedo preparar un plan de escape de emergencia, uno que incluya también a las personas que me importan. Muy pronto, la resolución de Peter se solidificó. Correr puede mantenerme a salvo por un tiempo, pero no los mantendrá a salvo. Puede que Thanos venga, pero también puede que no. Pero si lo hace, nos encontrará listos. Y si existe aunque sea una mínima posibilidad, entonces vale la pena correr el riesgo. Con una respiración profunda, Peter tomó la decisión. No iba a huir. Iba a estar con los Jedi, con Yoda, Ayla y Windu, y enfrentarse al titán loco, en caso de que realmente llamara a la puerta. No fue solo la esperanza de que Thanos no viniera lo que lo ancló, sino la comprensión de que había llegado a ver el templo Jedi como su hogar. En medio de la incertidumbre, Peter encontró un lugar y personas por las que valía la pena luchar, y no estaba dispuesto a renunciar a ellos tan fácilmente. Juntos tenemos al menos una oportunidad de luchar. Y oye, ¿quién sabe? Tal vez Thanos no venga y reflexionó Peter, sabiendo muy bien que estos pensamientos eran solo ilusiones de su parte. Cuando Peter tomó una decisión, de repente, las puertas se abrieron y entró Yoda, con una expresión cansada en su rostro envejecido. Después de todo, ha estado ocupado desde que terminó la batalla. Tomando asiento junto a Peter, Yoda, luciendo cansado pero sereno, finalmente rompió el silencio. ¿Cómo les va a Nebula y su hermana, HMM? Peter se encogió de hombros, un gesto de preocupación mezclado con esperanza. Los médicos dicen que estarán bien. Moretones, cortes y tal vez una conmoción cerebral por luchar. Solo estoy aquí para asegurarme de que no aparezca nada más. Dijo, volviéndose hacia Yoda. ¿Cómo ha ido la limpieza? Desordenado, lo es. Cansado, lo estoy. Respondió Yoda, su expresión se volvió pensativa. Después de un momento, preguntó. Lo que le dijiste a Dooku fuera del templo, antes del ataque, ¿realmente sientes lo mismo por los Jedi, verdad? Peter recordó sus palabras anteriores. Son sabelotodos elitistas, tensos y rígidos, cada uno de ellos más atascado en sus costumbres que el anterior. Definen mal el apego y las emociones en un grado preocupante, e incluso los prohíben como si de repente las emociones dejaran de existir solo porque así lo decretaron. Y finalmente, pasan todo el tiempo en sus verdaderas torres de marfil, ignorando los problemas de la galaxia, a menos, por supuesto, que la República les pida ayuda. Peter encontró la mirada de Yoda y notó la tristeza allí. Tomó un respiro profundo. Sí, lo hago. Quiero decir, a veces, simplemente se siente como si estuviéramos muy alejados de la gente normal y cotidiana. Por ejemplo, con toda la prohibición de las emociones y los apegos, es como pretender que una parte de estar vivo no existe. Y permanecer encerrados en este templo nos mantiene fuera de contacto con el resto de la galaxia. El ceño de Yoda se hizo más profundo, con el peso de siglos en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, Peter añadió rápidamente. Pero ese no es el panorama completo. He visto de primera mano el bien que los Jedi pueden y han hecho. Como hoy, y con todas esas historias que circulan. Los Jedi sanan. Proteger y defender la paz. Eso es noble y marca una verdadera diferencia. La habitación se iluminó cuando una sonrisa rompió el comportamiento solemne de Yoda. Ves los defectos, pero también lo bueno. Es decir, lo importante. Peter se reclinó en su silla, con una mirada pensativa en su rostro. Exactamente. Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero se trata de intentar ser mejor. Eso es lo que cuenta. Los Jedi hacen mucho bien, y sí, hay problemas, pero ¿qué organización multinivel no los tiene? Lo que importa es enfrentarlos. Problemas y superarlos, algo que los Jedi parecen tener problemas para hacer.
admitió, dándole a Yoda una última crítica. Yoda asintió y sus ojos brillaron con una nueva energía. Eres sabio, Peter. Recuérdame, hazlo, que siempre hay margen de mejora. Y olvida, no debemos, la diferencia que marcamos. Su conversación se adentró en la noche y, mientras hablaban, Peter no pudo evitar sentir una profunda conexión con este pequeño maestro suyo. A pesar de su poder y sabiduría, Yoda no estaba estancado en sus costumbres como la mayoría de los Jedi. No, apreció la perspectiva de un Padawan como Peter, que encendió una nueva esperanza para el futuro de la Orden Jedi con Yoda a la cabeza. Cuando su discusión llegó a su fin y Yoda se fue para atender tareas adicionales antes de retirarse a pasar la noche, Peter se levantó de su asiento para ver cómo estaban Nebula y Gamora. Y justo cuando daba un paso hacia la puerta de la enfermería, de repente, ésta se abrió de golpe. Una Gamora desorientada y perpleja salió corriendo, perseguida de cerca por un Dr. Jedi, y sus ojos se abrieron cuando chocó con Peter. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los pasillos de la enfermería del templo Jedi vibraban con los sonidos suaves y persistentes de los droides médicos y el suave murmullo de los curanderos trabajando. Fue aquí, en medio de la serenidad clínica, donde la conciencia de Gamora comenzó a recuperarse, y sus sentidos se sintonizaron gradualmente con el mundo que la rodeaba. Sus ojos se abrieron y se adaptaron lentamente a la tenue luz. La habitación se sentía estéril y pacífica, muy lejos de la atmósfera de casa. ¿Dónde estoy?, se preguntó mientras el recuerdo de su pelea con Nebula comenzaba a emerger lentamente. Pero antes de que pudiera pensar demasiado, de repente, voces, apagadas e indistintas, se filtraron en el aire, y las palabras poco a poco se volvieron más claras a medida que recuperaba la orientación. Simplemente no veo cómo el consejo puede pasar por alto esto. Ella estaba luchando junto a esas cosas que atacaron el templo, argumentó una voz, su tono mezclado con una mezcla de frustración e incredulidad. Sentada en su cama de hospital, Gamora vio algunas siluetas, de pie fuera de la cortina que separaba su espacio del resto de la enfermería, aparentemente hablando de ella. Otra voz, más suave y contemplativa, respondió. Pero ella es apenas más que una niña, ¿no? El miedo y la manipulación pueden llevar incluso a los mejores de nosotros a cometer acciones impensables. ¿Quién sabe por lo que ha pasado? Un tercero intervino, con un atisbo de cansancio en su tono. Encerrarla no resolverá nada. Está claro que necesita orientación, no encarcelamiento. Aún así, no nos corresponde a nosotros decidir. El consejo tendrá que deliberar sobre esto y determinar su destino. La conversación fluyó y fluyó, una marea de opiniones que invadió a Gamora, cada palabra apretó el nudo de pánico en su estómago. ¿Enciérrame? ¿Determinar mi destino? Los pensamientos pasaron por su mente, un pulso frenético instándola a actuar. Sin pensarlo dos veces, Gamora balanceó sus piernas sobre el costado de la cama, sus movimientos rápidos y silenciosos. Podía sentir el peso de sus miradas mientras pasaba la cortina y salía corriendo, pero no se atrevía a mirar atrás. Su corazón martilleaba en su pecho, cada uno latía un tambor ensordecedor de escape. Mientras hacía su movimiento, corriendo hacia la puerta, un coro de voces estalló detrás de ella. «Espera. Detente». Pero ella no hizo caso a sus llamadas. El único pensamiento que la alimentaba era la necesidad de escapar, de evadir las cadenas invisibles con las que intentaban atarla. Las puertas automáticas se abrieron justo a tiempo y ella entró a toda velocidad, pero no llegó muy lejos. Porque justo cuando daba unos pasos fuera de la enfermería, de repente, el mundo se inclinó. Una figura apareció ante ella, demasiado cerca para evitarla. Chocó con él, una presencia sólida e inquebrantable, y el impacto la hizo caer al suelo. Encima de ella estaba Peter Quill, el niño que estaba con su hermana cuando ella llegó por primera vez, su expresión era un lienzo de confusión y preocupación. Él la miró y el caos del momento se reflejó en sus ojos. «Gamora». Los instintos de Gamora le gritaron que huyera, su pecho se agitaba mientras se ponía de pie, su mirada saltaba entre Peter y los médicos Jedi acercándose por detrás. Estaba atrapada y, en ese instante, la desesperación se transformó en determinación. Ella no caería sin luchar. ¿Por qué estás corriendo? La voz de Peter era tranquila, un intento de disipar la tensión, pero ya era demasiado tarde. La decisión de Gamora estaba tomada. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Peter, con los puños cerrados. Su entrenamiento se hizo cargo, cada movimiento era preciso y apuntaba a matar si era necesario. Pero Peter, aparentemente anticipando cada movimiento de ella, la esquivó con una facilidad y rapidez que contradecía su anterior indiferencia.
Su conexión con la fuerza le permitió vislumbrar sus intenciones, convirtiendo lo que habría sido un feroz asalto en un esfuerzo inútil. Gamora, sin inmutarse, apuntó una rápida patada al abdomen de Peter, pero con una mirada tranquila en su rostro, él atrapó su pierna en el aire, su tiempo de reacción y fuerza aumentaron a un nivel muy superior al de ella. Con un suave empujón, él redirigió su impulso, haciéndola tropezar hacia atrás. Mira, ¿por qué no tomas un respiro y te calmas, de acuerdo? Continuó intentando calmar la situación. Sin embargo, no se podía razonar con Gamora, su mente era la de un animal acorralado mientras se recuperaba rápidamente, girando para darle una patada giratoria dirigida a la cabeza de Peter. Pero Peter ya estaba un paso por delante, agachándose bajo la patada y extendiendo la mano para tocar su estómago, haciendo perder el equilibrio a Gamora. Luego extendió la mano, no para golpear, sino para contener. Su uso de la fuerza fue suave, pero firme, envolviéndose alrededor de sus muñecas como grilletes etéreos, deteniendo sus movimientos. En este punto, la frustración de Gamora ya estaba en su punto máximo. Intentó liberarse, su cuerpo se retorcía y giraba en un esfuerzo por escapar del alcance de Peter, pero fue en vano. Después de todo, es prácticamente un prodigio cuando se trata de forzar la telequinesis. Con ella sujeta en su lugar, Peter se acercó, con una ceja levantada en una mezcla de desafío y curiosidad. ¿Has terminado? Preguntó, su voz mezclada con un toque de diversión. Gamora, recuperando el aliento, logró recomponerse. Ella se enderezó y se encontró con la mirada de Peter. Sí, estoy tranquila, respondió ella, su tono sugería rendición, pero de repente sus ojos brillaron con la última brasa de desafío. Fue esa brasa la que provocó su siguiente acción. Justo cuando Peter comenzaba a bajar la guardia, creyendo que el enfrentamiento había terminado, Gamora se lanzó hacia adelante. En un último y desesperado intento de escapar, intentó darle un cabezazo a Peter, con la esperanza de cogerlo desprevenido. El silencio momentáneo dentro de la enfermería fue abruptamente roto por un sonoro crujido, cuando la frente de Gamora chocó con fuerza con el rostro de Peter. El ataque inesperado lo sorprendió, su reacción fue una mezcla de sorpresa y defensa instintiva. Inmediatamente después del impacto, su control sobre la fuerza flaqueó, lo que provocó un aumento involuntario de la energía telequinética que estaba empleando para contener a Gamora. Esta fuerza abrumadora la envió hacia atrás con tal intensidad que al golpear el suelo, el aliento fue expulsado violentamente de sus pulmones, dejándola tirada y luchando por respirar. Mientras tanto, Peter se agarró la cara, sus ojos, muy abiertos por la sorpresa y el dolor, se encontraron con la mirada desafiante de Gamora, ambos combatientes atrapados en un momento de violencia inesperada. ¿Era esto realmente necesario? Peter logró gruñir, el dolor en su rostro distorsionó su tono habitual en un gruñido de dolor. Gamora, todavía tirada en el suelo, no se disculpó, solo comparó su mirada con una feroz propia. Sin embargo, la llegada de los médicos Jedi, con su mezcla de preocupación y autoridad, le hizo darse cuenta de la inutilidad de seguir resistiendo. Una mirada resignada cruzó su rostro mientras yacía allí, recuperando el aliento, su desesperación anterior ahora se transformó en derrota. Uno de los médicos, más preocupado por el bienestar de Peter, se acercó rápidamente a él para evaluar los daños. ¿Estás bien?, preguntó el médico, dispuesto a ayudar. Peter, todavía sosteniéndose la cara, asintió. Sí, estoy bien, dijo, una respuesta apagada mientras comenzaba a canalizar la fuerza hacia su curación. Los moretones y la hinchazón comenzaron a desaparecer, sin dejar rastro de la lesión, proceso que dejó a Gamora asombrada. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Gamora, su voz con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Con la fuerza, respondió Peter con una sonrisa críptica, la simplicidad de su respuesta no hizo nada para aclarar la profundidad de sus habilidades a Gamora, cuyo conocimiento de los Jedi y sus poderes era mínimo en el mejor de los casos. Mientras el equipo médico tomaba medidas para sujetar a Gamora, para poder llevarla de regreso a la enfermería, Peter intervino. No es necesario, les aseguró. Ella simplemente está asustada. Me aseguraré de que no vuelva a hacer nada imprudente. Además, no es una prisionera, al menos no todavía. Los médicos intercambiaron miradas, su escepticismo era evidente, pero finalmente cedieron, dejando a Peter y Gamora solos con un recordatorio de que Gamora necesitaba un chequeo completo por la mañana. Una vez que los sanadores se marcharon, dejando una paz incómoda a su paso, Gamora se volvió hacia Peter y su expresión cambió a una de preocupación. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó, la preocupación por Nebula atravesando la tensión de su reciente conflicto.
Peter señaló hacia la parte trasera de la enfermería. Ella está siendo tratada allí, dijo, indicando un área apartada donde yacía Nebula, todavía inconsciente pero bajo la cuidadosa vigilancia de los curanderos Jedi. Ella está bien, les hicieron todo tipo de pruebas a ambos para estar seguros. Gamora, movida por una oleada de emociones encontradas, pasó junto a Peter hacia su hermana, con pasos vacilantes pero decididos. Mientras se acercaba a la cama de Nebula, se detuvo y vio a su hermana, tranquila en su sueño. La vista ablandó su corazón, llenándolo de tristeza y arrepentimiento por su último encuentro, que había sido todo menos pacífico, ni era el único encuentro del que se arrepentía. Mientras Gamora miraba a su hermana, su rostro era una máscara de emociones encontradas. Peter sintió que un gran peso se posaba sobre sus hombros. El silencioso zumbido de la enfermería del templo Jedi se mezcló con el fondo mientras reflexionaba sobre la extrema necesidad de llamar la atención del Consejo sobre la inminente amenaza de Thanos. La urgencia de la situación presionó contra su pecho como una fuerza física. Peter se acercó a Gamora y se aclaró la garganta ligeramente para desviar su atención de Nebula. Oye, por cierto, soy Peter, comenzó, su voz suave pero con una seriedad que coincidía con la gravedad de su situación. ¿Te importaría responder algunas preguntas? ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó, claramente todavía en guardia. Porque te lo pedí amablemente. Peter respondió, recibiendo a cambio una mirada escéptica. Después de un momento de silencio entre ellos, finalmente Gamora cedió. Bien, ¿qué quieres saber? ¿Puedes decirme quién o qué es el titán loco? Peter saltó directamente al meollo del asunto. Por supuesto, ya sabía todo sobre Thanos, pero no podía simplemente contárselo a los Jedi sin pruebas. Afortunadamente, ahora tenía a Nebula y Gamora para eso. La mirada de Gamora se centró en Peter, sus cejas se juntaron en una mezcla de confusión y preocupación. ¿El titán loco? Repitió, su voz apenas era más que un susurro. ¿Dónde escuchaste ese nombre? El tipo con el que estabas, antes de morir, mencionó que el titán loco lo vengaría y quemaría nuestro planeta, explicó Peter, observando sus reacciones de cerca. ¿Quién es el titán loco? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Gamora, rápidamente reemplazado por una sombra de temor. ¿Mataste a Cordus? ¿Cómo? ¿Y qué pasa con Próxima? Su voz era una mezcla de incredulidad y preocupación. Peter asintió, una expresión sombría se posó en sus rasgos. Todos los que vinieron contigo están muertos, incluidos todos esos soldados insectos. La revelación pareció golpear a Gamora como un golpe físico. Ella asimiló la noticia y su expresión pasó del shock a la comprensión cuando comprendió todo el peso de su situación. Sola, rodeada de aquellos contra quienes había luchado, era completamente vulnerable. El miedo que había estado hirviendo bajo la superficie ahora se grabó abiertamente en su rostro. Al ver su angustia, Peter puso una mano suave y tranquilizadora sobre su hombro. Mira, los Jedi no dañarán a un niño, Gamora. No tienes nada de qué preocuparte. El gran maestro Yoda nunca lo permitiría. Aunque matamos a tus amigos, los Jedi son lo más pacíficos que hay en esta galaxia. Sus ojos se posaron en los de él, buscando sinceridad. Al encontrarlo, sus hombros se hundieron ligeramente, aunque la tensión no abandonó por completo su postura. No son mis amigos, murmura, dejando claro su desdén por Corvus y Próxima. Ya veo, entonces eso hace que esto sea un poco más fácil, continuó Peter, en tono serio. Necesito tu ayuda. ¿Puedes contarnos todo lo que sabes sobre todo esto? Necesitamos estar preparados si el planeta y su gente están en riesgo. Y si estás dispuesto a hablar frente al Consejo Jedi, eso sería incluso mejor. Incluso podrían perdonar tu participación en lo que pasó. Gamora permaneció en silencio durante un largo momento, con sus pensamientos acelerados. Finalmente, ella asintió, una pequeña señal de confianza en Peter y la posibilidad de indulgencia por parte del Consejo. Te lo explicaré todo, dijo, su voz ahora más fuerte, resuelta. ¿Y explique qué lo hizo?